Vamos a continuar el tema del mes, que es los jóvenes, la juventud. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Amén. Amén. Vamos a leer todos juntos. Primera de Timoteo 4:12, la palabra de Dios, que lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Amantísimo Dios, te damos gracias por tu bondad. Gracias, Padre bueno, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo cuanto tú has hecho y has dado a cada uno de nosotros. Padre, tu palabra es viva y eficaz. Habla a nuestro corazón y ayúdanos a poner por práctica lo que tú tienes que enseñarnos en esta mañana. Gracias, Señor, por todo cuanto tú has hecho por nosotros. Gracias por la vida de los hermanos, nuestros familiares y nuestros amigos. Gracias por Cristo, por la cruz, por el precio tan alto que pagó sin nosotros merecerlo. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Podemos estar sentados. Continuando, iniciamos desde este mes de julio. Vamos a hablar de Timoteo. Timoteo 4:12. Entrega total al Señor. Realmente debemos decir que todo cristiano debe vivir de una manera aprobada. O es así como debemos conducirlo, o es así como el mundo debe verlo, y así debe ser. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15, hay un texto que siempre uso, que siempre medito, que siempre digo, y ese texto habla muy claro. Dice que Pablo, hablándole a Timoteo, él le habla de una manera muy clara. Y realmente nosotros es la manera como nosotros debemos vivir, como debemos conducirnos. Porque Pablo, hablándole a Timoteo en este verso, dice: procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Y esa es la manera realmente como el cristiano debe vivir, como debe procurar ser, como debe conducirse. Porque nosotros, como carta abierta que somos ante los que no creen, somos un testimonio, el reflejo de la luz, el destello de ese Dios de luz para aquellos. La nobleza y la excelencia del ser humano y del creyente se mide por el amor que da, por la bondad, la humildad, la sencillez, la empatía y la forma en cómo expresa su carácter como líder, como actúa. Entendemos que Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo. Timoteo tiene entre 33 y 38 años de edad. Y Pablo está escribiendo a Timoteo considerándolo bajo todos los ámbitos sociales de la cultura de esa época como que él es menor, porque la persona que se iban a tomar en cuenta para ejercer una posición de liderazgo era la persona de mayor de 40 años. Timoteo anda alrededor de los 38, 39, quizás tenga 40, puede ser que tenga 35. Y Pablo considera que Timoteo está preparado para ejercer el servicio. Timoteo, que su nombre significa uno que honra a Dios, realmente recibió sus primeras enseñanzas, como la palabra nos lo dice, de su abuela Loida y de su madre Eunice. Es probable que el padre de Timoteo haya muerto antes de que Pablo conociera a Timoteo. Es probable porque no menciona nada sobre él. Lo único que menciona es que el padre de Timoteo era griego. También entendemos que Timoteo era de Listra y que se convirtió a cristiano en el primer viaje misionero de Pablo. Pablo fue liberado del primer encarcelamiento romano que duró entre el año 62, 63 y 64. Cuando las persecuciones de Nerón no habían arreciado tan constantemente contra los cristianos. Y bajo este contexto entendemos que Pablo fue liberado de su primer encarcelamiento, acusado de sedición y de aquellos que lo acusaron la primera vez.
como nos lo expresó en Hechos 26-27, pero en un segundo encarcelamiento por allá por el año 66-67, cuando Nerón realmente lo acusó de conspiración, traición y de incitación a los cristianos, y lo llevó a la cárcel. En su primer encarcelamiento, Pablo estuvo en una cárcel, en una casa, preso domiciliario, dice la palabra de Dios, donde se le permitió predicar la palabra de Dios abiertamente, no se le puso restricciones. Ahora, en el segundo encarcelamiento, él menciona en el mismo texto que los de Asia lo habían abandonado, que estaba en cadena, que solo Lucas y Onesíforo estuvieron con él, y él está sufriendo. Prácticamente en su segundo encarcelamiento, Pablo lo que está mandando a Timoteo es su testimonio, su acción de vida. Incluso la carta inicia: a mi amado hijo Timoteo, mi amado hijo en la fe. Bajo este contexto, nosotros entendemos que Pablo escribió la primera carta a Timoteo con la necesidad de los líderes espirituales que había por allí, por la iglesia de Éfeso, para afirmar y suministrar su llamado, para darle su palmadita y decirle: tú estás preparado para el ministerio, y eso es lo que te toca. En esta primera carta, eso es lo que Pablo hace. Esta carta es una práctica que contiene enseñanzas e instrucciones básicas para quien va a pastorear, o quien va a dirigir, o quien va a ejercer el liderazgo en una congregación. Nosotros entendemos eso. En 1 de Timoteo capítulo 12, verso 12 hasta el 16, nosotros tenemos eso aquí. Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud. El 13 dice: entre tanto que voy. Es decir, Pablo tenía la necesidad y quería procurar ver de nuevo a Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura y la exhortación y la enseñanza. El 14 dice: no descuide el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía por la imposición de las manos de los presbíteros. El 15 dice: ocúpate de estas cosas, permite que ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues sabiendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyeren, dice Pablo a Timoteo. Y aquí concluye el capítulo 4. Cuando nosotros llegamos aquí, entendemos que un buen ministro de Jesucristo asume con valentía la representación como hijo aquí en esta tierra y muestra con integridad la imagen de quien es hijo, la imagen del Padre. Y eso es lo que Pablo está demandando absolutamente de Timoteo. Y hay 5 puntos esenciales que Pablo va a demandar en ese verso 12 de Timoteo. Esos 5 puntos son los siguientes: procura con palabra, con conducta, con amor, con fe y con pureza comportarte de la manera que los creyentes no tengan nada que reprocharte. Recuerda, Timoteo, que tú debes ser irreprensible. Tú debes ser un ministro que conduzca de la manera correcta a la congregación. Y cuando Pablo le dice a Timoteo: procura con palabra, debes de cuidar tu manera de hablar. Dice Pablo: cuidado con lo que dicen. Mateo 12, 34-37 dice un texto allí, Jesucristo hablándole a los escribas, a los fariseos, a los seduceos, lo que lo contrarrestaban en este momento. Dice el 34: generación de víboras, ¿cómo poder hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es algo como contradictorio. Tú quieres imponerle una ley al pueblo, 603 leyes, y tú no puedes cumplir ni siquiera una. Tú eres malo. ¿Cómo tú quieres hablar lo bueno y decir que la gente haga lo bueno? Si eres tú que vas a conducir, estamos en un error. El 36 dice de Mateo capítulo 12: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. El verso 37 dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es lo que sale, es lo que tú dices, es como tú accionas, es como tú respondes. Por eso, Timoteo, tú en palabra debes conducirte de la manera correcta. No solo conducirte, tú tienes que tener cuidado con lo que dices.
Tú eres un ministro de Dios que va a predicar la palabra de Dios. Cuidado con lo que dice. Recordemos un texto, Isaías 6:9, 6:6, 6:7. Isaías decía: Señor, pero yo no puedo ir adelante, yo soy impuro de labios. Y dice que un ángel vino, agarró una tenaza, y si agarró una tenaza era porque suponemos que el carbón estaba caliente, y se lo pasó por la boca. Y dice la palabra de Dios que él dijo: está bien, yo iré, envíame a mí. Es como que el Señor lo selló y le pregunta: y ahora, ¿qué excusa me vas a poner? Es lo mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, tú eres el elegido, hay gente que ha puesto la mano sobre ti, hay un ministerio sobre ti, tú eres llamado a esto, hay una confirmación de parte de los hombres. Cuidado con lo que tú dices. Es lo primero que tú tienes que hacer. En Efesios capítulo 4, verso 25 dice lo siguiente: por lo cual, desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermano, no sea mentiroso, habla siempre la verdad. Y más aquello a lo que te oyeren, que él exhorta al final. El verso 29 de ese mismo capítulo 4 dice lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a los que te oyeren, a los que te van a oír. Recuerda que tú eres ministro, recuerda que tú eres joven, recuerda que la mayoría de los que están en esa iglesia son más viejos que tú, son ancianos, y él en el capítulo 5 le va a exhortar que la manera correcta para él corregir es mediante humildad, porque las personas son mayores. Él era uno de los más jóvenes. Y en el verso 31 del mismo capítulo 4 de Efesios dice: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maldicencia. Por eso decía el hermano Marcelo esta mañana que la palabra tiene poder. Si usted vive maldiciendo, si usted es alguien que se aira muy rápido, pues lógico. Y dice: y toda malicia, todo aquello que se dice con la boca, hay que tener cuidado con eso. Y es lo primero que Pablo le va a reprochar a Timoteo para que sea un buen ministro. La segunda cosa que Pablo le va a reprochar: conducta. En este punto, visualiza tu vida. Tú debes ser alguien íntegro. Tú debes tener una vida justa, pero no la justicia tuya, no la justicia de los demás, justa como te ve Dios. Y él le dice a Timoteo, mira a Tito capítulo 2 verso 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo y con todo, adornen la doctrina de Dios vuestro Salvador. Y se lo repite en primera de Pedro capítulo 1 verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Refleja a Cristo en todo lo que tú haces, toda tu manera de vivir. Compórtate de la manera correcta. Un buen ministro de Dios debe ser íntegro, debe ser justo, debe estar moralmente preparado. Es lo que le está diciendo. Tu conducta va a hablar por ti, le está diciendo Pablo a Timoteo. Y hablándole a alguien joven es como algo wow, porque Timoteo, aunque era alguien joven, aunque desde pequeñito venía en instrucción de que conocía la palabra de Dios, pues efectivamente estuvo adiestrado. Y ahora Pablo lo que quiere es que Timoteo duplique el legado de él, de lo que Pablo le enseñó. Y él le dice en primera de Pedro capítulo 2 verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Fíjense como ahí él le menciona varias veces la forma en la que tú vives, tu manera de vivir. Oye, usted no puede ser alguien que los vecinos lo aborrezcan y no quieran estar cerca de usted. Usted no puede ser alguien tan empático que los vecinos cuando lo vean le salgan corriendo. Usted no puede ser alguien que usted sea maldiciente y nadie quiera acercarse.
No, la manera de vivir dice mucho del cristiano. Por eso nosotros soportamos muchas cosas. El vecino pone una bocina de frente para nosotros y nosotros que hacemos que trancamos la puerta y nos vamos por el último cuarto. Y así sucesivamente. Y Pedro le está diciendo, para los que murmuran de vosotros como los de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación y considerad vuestras buenas obras. Señores, hay una palabra muy importante, la palabra de Dios, que dice, procura que cuando hablen de ti, sea mintiendo. Y si hablan y no es mintiendo, pues tú tienes un problema. Y eso es exactamente lo que Pablo está demandando en ese punto de Timoteo, como alguien joven que va a tomar un ministerio, al cual Pablo le dice, tú estás preparado, no tengas miedo. Cuando vamos adelante, en el otro texto, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 16, dice, teniendo buena conciencia para los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados en lo que calumnian. Y al final dice, vuestra buena conducta en Cristo. Señores, que lo que dicen de nosotros sea mentira. Que el único que tenga que hablar de nosotros sea Cristo. Y dice el texto, por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, capítulo 3, que todo está a la luz, que todo está abierto ante los ojos de Dios. La tercera cosa que Pablo le exhorta a Timoteo es el amor. Timoteo, tú debes tener un servicio sacrificial por los demás. Es a eso que se refiere cuando él le dice amor. Él le dice en Romanos capítulo 12, verso 10, Timoteo, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra y prefiriendo los unos a los otros. El amor, Timoteo, es una parte esencial para que tú vayas hacia adelante en el ministerio. Él le dice en Juan capítulo 15, verso 13, nadie tiene mayor amor que este que ponga su vida por sus hermanos. Eso es el Señor Jesucristo hablando con Juan respecto a que después, antes de eso, le han preguntado que quién es el mayor, que quién es el menor, que quién él va a dejar de líder, que cuáles son los rangos característicos del ministerio. Y el Señor le dice, oye, el que quiera ser el mayor va a ser el menor, y el que quiera ser el menor, para adelante. Pero aquí no hay rango, aquí no hay general, teniente, raso, no, aquí no hay. Aquí el que sea mayor es aquel que dé todo lo que tiene en beneficio de los demás. Es lo que realmente Pablo le está diciendo. Y allá Juan está hablando con el Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:22, hablándole de amor a Timoteo. Primera de Pedro 1:22 dice lo siguiente: habiéndoos purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y eso es muy importante. Habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad. A la verdad del mundo, no, a la verdad de Cristo y lo que Dios demandó de Pablo. Alguien que viene con un sufrimiento tan extenso y tan profundo después de estar preso, él le dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañable de corazón puro. Lo cuarto que le va a mencionar Pablo a Timoteo, la fe. Y esta fe tiene que ver no con incredulidad, porque eso no estaba en juego. No era cuestionable lo de Timoteo. Esta fe tiene que ver con fidelidad, con compromiso, porque recordemos que Timoteo está asumiendo un compromiso. Timoteo está asumiendo un cargo con cierto temor. Y en este compromiso, él le va a afirmar, tú eres el elegido, Timoteo. Que nadie te tenga por joven. Ahora tú debes dar ejemplo en todas estas cosas. Y él le dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 2, ahora bien, se requieren de los administradores que cada uno sea hallado
fiel. Timoteo, la fidelidad es importante, es imprescindible. Un buen ministro de Dios debe ser un buen administrador. No puede ser que yo te deje en la iglesia en Éfeso y a los 6 o 7 meses te saquen porque tú te has robado lo que ha llegado. No puede ser que tú seas el pastor de la iglesia y tú, cuando entra dinero, pues quieras que te paguen a ti primero, por encima de las necesidades de los otros. Timoteo, lo primero que tiene que pasar es que tú tienes que ser fiel. Tu compromiso de voto primero a Cristo, a la palabra de Dios, a mí para duplicar mi legado y a los oyentes que están ahí contigo es esencial. Es lo que Pablo le está demandando a Timoteo. Y él le dice que tu compromiso con la obra esté por encima de tus deseos. Que tu compromiso por la obra comprometa tus bienes, tu salud, tu fidelidad, tu tiempo, que demande tanto de ti que tú solamente reflejes a Cristo. Y lo último que él va a demandar de Timoteo es pureza. Y eso es un tema muy esencial y muy importante, porque recordemos que él es joven. Y en este punto Pablo se refiere a su vida moral en sí, a que sea íntegro per se. Tiene mucho que ver con su vida sexual. Timoteo, es esencial tu vida moral, la pureza. Él le dice, Primera de Timoteo capítulo 3, verso 2, Pablo viene y se lo menciona antes. En el capítulo 3, verso 2, Pablo le dice a él, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, sea incuestionable, no tenga cola que le pisen. Y cuando le dice eso, dice marido de una sola mujer. Alguien que no esté fornicando, realmente lo que quiere decir esto. Alguien que esté sujeto y le deba obediencia y le deba respeto a su esposa. Que sea marido de una sola mujer. Que no tenga nada fuera del matrimonio. Marido de una sola mujer. Y después le continúa diciendo que sea sobrio. Tú tienes que ser prudente, tú tienes que ser decoroso, tú debes ser hospedador y debes estar apto para enseñar. Le dice Pablo a Timoteo. Es esencial tu vida como testimonio moral y también sexual. Recuerda, Timoteo, tú debes de abstenerte de todo lo que te puede manchar. Pablo le dice a él, tu pureza, tu sencillez, tu castidad, tu inocencia, tu simplicidad y tu pulcritud en este punto están en juego. Tú debes reflejar a Cristo y en ese punto debes ser totalmente irreprensible, le dice Pablo a Timoteo. La vida de Timoteo en esas áreas contribuiría a compensar la desventaja de su juventud e inexperiencia. Timoteo, si tú te mantienes con una conducta sana, si tú no eres alguien que habla de la boca para afuera, si tu amor está por encima de lo demás en base al sacrificio, si tu fe y tu fidelidad están reflejando a Cristo, y si tu pureza te abstiene de las cosas del mundo, entonces estos aspectos te van a sumar y nadie va a tener en cuenta que tú tienes 33 o 34 años. Realmente eso es lo que Pablo le está diciendo. Y él le dice, es el mejor modo de compensar el posible complejo de inferioridad que hay en ti. Pablo le dice a Timoteo. Pablo no le dice a Timoteo que se imponga ante los demás con actitudes que no son correctas. Él no le dice que se imponga con actitudes de dominio. No, él le dice, sé un ejemplo para los creyentes. Aún siendo joven, tú debes ser un ejemplo para los creyentes, principalmente para los de la congregación de Éfeso. Y él le dice
ocúpate de la enseñanza en el verso 13. Recordemos que esto era parte esencial de la vida de Timoteo y esta exhortación era el diario vivir de un ministro de Dios. Entendemos que Pablo le va a decir a Timoteo: dedica esfuerzo, dedica tiempo, dedica empeño para que esa iglesia crezca. Él le dice en el mismo verso 13: ocúpate de la lectura. Nosotros recordamos en Nehemías, en Esdras y algunos libros del Antiguo Testamento que la lectura era una costumbre, y luego que se hacía la lectura en el lugar indicado, se hacía una exposición de lo que se leyó. Y esto es realmente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Es prácticamente como lo ponemos hoy en día. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tú tienes que alimentar a la congregación. Y la congregación tiene que alimentarse con eso que está aquí, con la palabra de Dios. Timoteo, ocúpate de la lectura y enséñala. Pero enseña lo que es correcto, la enseñanza correcta. Y le dice Pablo: exhorta a los hermanos. La exhortación es un reto espiritual realmente. Después de la lectura nosotros tenemos una exhortación para los que oyen la palabra y apliquen esta enseñanza y la den por práctica y buena y válida. Esto incluye que la palabra en cierto momento reprende y advierte al que oye la palabra. Y cuando él le dice enseña, él le dice la exposición doctrinal del texto bíblico en su genuino significado, con todas sus consecuencias y prácticas, en él deriva sin aberraciones extrañas. Todo lo que tú vas a exponer, que sea lo que dice la palabra de Dios, lo que yo como ministro te he enseñado. Eso es realmente lo que le está diciendo en el verso 13. Y el verso 14, lo voy a leer de nuevo, dice: no descuide el don que hay en ti. El don, la gracia, la capacidad esencial diseñada por Dios. El don. Muchos confunden los dones con los talentos. Él le dice a Timoteo: no descuide el don que hay en ti. El don es la gracia y la capacidad investida por el Espíritu Santo con el propósito de ser usado por el ministro en el ministerio y en la obra de Dios. El don es Dios que lo da. Y el Espíritu Santo lo fortalece y lo pone en práctica y lo da por bueno y válido para que el creyente lo ponga a disposición de la congregación. Pero hay muchos que desde que aprenden a tocar la guitarra quieren que le paguen. No está mal, pero vamos a ver. Vamos a ver las necesidades también que hay. Entonces, no descuide el don que hay en ti. No descuide. Usa lo que Dios te ha dado para bienestar, el sacrificio tuyo y beneficio de los demás. Eso es lo que está diciendo Pablo a él. Tú tienes el don de liderar, de predicar y de enseñar. Pablo le menciona más adelante en el mismo verso: por la imposición de las manos del presbítero, la imposición, la confirmación del hombre en tu ministerio. Hay 4 pasos esenciales por los cuales un ministro de Dios debe ser llamado a liderar y está en una posición de liderazgo en la congregación. Los 4 pasos esenciales para liderar son un llamado genuino de Dios que tiene que ver con una obediencia de parte del ministro. Después de ese llamado, esto tiene que ir acompañado de un deseo genuino del creyente. Después de ese llamado viene la confirmación de los hombres. Eso es lo que Pablo le está afirmando a Timoteo. La imposición de las manos, esa confirmación del hombre. El hombre verás cosas que tú como ministro no puedes ver, pero al final de cuentas, con su discernimiento, porque también tiene un don, puede afirmar tu posición de liderazgo. Y este llamado tiene una confirmación de parte del hombre de Dios.
Después de esta confirmación del hombre, viene la vida moral. El individuo completamente irreprensible, que como se comporta, como vive, como trata a su familia, así mismo será la iglesia. Porque si no es así en su casa, ¿cómo puede gobernar la casa de Dios? Entonces ese es el tercer paso, la vida moral. Y por último, el liderazgo. Algo que Timoteo tenía de por sí. Y él le dice en el liderazgo, el líder, el pastor, el ministro debe alimentar, guiar, conducir a las ovejas a la manera de Dios y como Dios demanda de él. Y esos 4 pasos, Timoteo, son los que te confirman que tú eres un ministro de Dios. En el 15 dice, ocúpate de estas cosas, estate atento, permanece en ella. Dice, este aprovechamiento, este progreso, tu parecido a Cristo es una realidad. Tu conocimiento y tu aprendizaje denota eso ahora y duplícalo, le dice Pablo a Timoteo en este verso 15. Que tu progreso sea manifiesto a todos realmente, lo que le está diciendo. ¿Cómo? Cuando un creyente, en especial un líder de la iglesia, un predicador de la palabra, progresa espiritualmente mediante el estudio cordial de la Escritura, ese progreso no puede quedar oculto, sino debe ser manifiesto y a la vista de todos. Y cuando eso está a la vista de todos, es que hay la confirmación que antes le mencioné. Y por último, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Procura llevar una vida sana. Procura llevar una vida santa. Procura llevar una vida íntegra. Cuídate de ti mismo. Sé vigilante acerca de tu conducta. Y lo que haces, Timoteo, tú tienes que ser un ejemplo. Es lo que le está diciendo. Y después le dice, haciendo de esto, te salvarás a ti mismo. ¿Cómo? Realmente persevera, dice Pablo, cree en esta verdad, usa la herramienta más grande y más, realmente podríamos decir que, lo voy a poner de esta manera. El que persevera y cree en esta verdad, la herramienta más grande y sencilla del liderazgo es el poder de una vida ejemplar de alguien que duplica a Cristo. ¿Cómo así? Claro, él le dice al final, y a los que te oyeren. Entendamos algo. La inequívoca enseñanza de la Biblia que muestra que perseverar en la fe es la característica más esencial de salvación genuina de un creyente, de un cristiano, de un hombre de Dios. Hay salvaciones en la Biblia que nosotros podemos ver y uno se pregunta, ¿y cómo fue que lo hizo? Tomás acompañaba a Dios, andaba con él, y cuando le dijeron que resucitó, lo primero que dijo fue, yo tengo que meter mi mano ahí en esa llaga para yo probar que es cierto. Sin embargo, cuando el Señor iba caminando por el polvo, estaba Mateo sentado en un banco donde cobraba los impuestos, y Lucas capítulo 5 verso 28 dice, y dejándolo todo, Leví, así le llamaban, le siguió. Una conversión genuina de alguien que automáticamente vio a Cristo y le dijo, sígueme, le siguió. Alguien que cambió y transformó su corazón. Y realmente de eso se trata, de ver que la característica de una salvación genuina de Dios es la enseñanza bíblica de una manera inequívoca. Podemos entender muchas veces que la gloria de Dios se empequeñece. La gloria de Dios no se empequeñece y no se disminuye bajo ninguna manera porque Él usa instrumentos humanos, porque nos usa a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a usar eso para salvar almas. Más bien se realiza porque Él hace útiles los que son tan débiles como nosotros y ennoblece a los que no lo son.
La vida piadosa de Timoteo tendrá enseñanza fiel a la palabra de Dios y un afecto salvador para todo aquello que oye. Porque Pablo le dijo muy claro a él: cuidado con lo que te oyere. Tienes que tener cuidado con lo que vas a decir. Para finalizar, entendamos esto. Es claro. Quizá el servicio, quizá el don, quizá tu talento, quizá están rezagados por nosotros mismos. Quizá nosotros mismos nos autodescalificamos, jóvenes. Quizá creemos que no somos aptos, que no estamos preparados. Y yo te voy a preguntar, quizá está visualizando el hombre. Quizás te estás fijando en la persona incorrecta. Todos venimos aquí y nos centramos en la ropa del ángel Jesucristo, no en el hombre. Dice Santiago: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de Dios debe tener una firme dedicación al llamado. El ministro considera de antemano planificar, trazar estrategia, premeditar y todo lo que tenga que ver con la excelencia de duplicar a Cristo. Y cuando el ministro no está en el púlpito, está orando y está obedeciendo la palabra de Dios. Y Santiago continúa en el verso 9 y dice: ay, hermano, a ti que es humilde de condición, gloríese en la exaltación del Señor. Hermano que es de humilde condición, gloríese en la exaltación del Señor. ¿Cuánto concluye? Porque estemos aquí, enfoquémonos en lo que es esencial. No nos autodescalifiquemos. Pablo le dijo a Timoteo muy claro: que nadie tenga en poco tu juventud. Ahí había muchas personas, muchos mayores que Timoteo, con más tiempos en la congregación, que eran ejemplos. Sin embargo, Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, Éfeso es el lugar donde tú vas a pastorear, bajo unas condiciones muy fuerte. Entendemos que después de esto Pablo cayó preso nueva vez. Le mandó una segunda carta a Timoteo con una exhortación para que le enseñara a la iglesia, pero también de una manera personal. Joven, tu trabajo y el mío es seguir replicando las buenas nuevas para que las almas se salven. No hay otra cosa. Y si nosotros no hacemos eso, no estamos cumpliendo, lamentablemente. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzar. Y que Dios te bendiga. Amantísimo Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, Padre santo, te damos gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por todo cuanto tú has hecho y has dado a cada uno de nosotros. Te pedimos que bendiga a cada hermano, Señor, que bendiga a cada persona que nos visitó en esta mañana, y que tú, Padre Santo, si tiene necesidad, le ayude, le prospere y supla su necesidad. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.